Él era solo un anciano, acomodándose tranquilamente en su asiento de primera clase, emocionado por visitar a su nieto por primera vez en años. Pero antes de que el avión despegara, una azafata se acercó a él con paso firme, exigiendo en voz alta y frente a todos que se moviera. Los pasajeros observaron en silencio, atónitos, mientras ella insistía en que él no pertenecía allí. Pero lo que ella no sabía era que el hombre al que estaba humillando tenía mucho más poder del que jamás habría imaginado. Y solo 5 minutos después, ella se arrepentiría de todo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Se sentó en silencio en su asiento, ajustándose las gafas de lectura mientras hojeaba un libro viejo y desgastado. Sus manos, ásperas por la edad, temblaban ligeramente al pasar la página. La emoción en su corazón era difícil de contener. Después de años de espera, finalmente iba a ver a su nieto. El niño había ahorrado durante meses para sorprenderlo con un boleto de primera clase, un gesto que significaba más de lo que las palabras podían expresar. Se había vestido cuidadosamente para la ocasión, con su mejor saco, zapatos lustrados y una cálida sonrisa. El suave zumbido del avión llenaba la cabina mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, conversaban o desplazaban sus dedos por la pantalla de sus teléfonos. Una azafata caminaba por el pasillo, revisando cinturones de seguridad y ofreciendo sonrisas ensayadas a los pasajeros de primera clase. Su uniforme estaba impecable, su postura erguida y su expresión transmitía autoridad. Se movía con confianza, saludando a cada viajero con palabras educadas, hasta que sus ojos se posaron en él. Su paso se ralentizó. Su expresión educada se desvaneció en algo indescifrable. Miró su rostro, luego sus manos descansando sobre el libro y, finalmente, el número de su asiento. Frunció levemente el ceño. Sin dudarlo, dio un paso más cerca. Señor, ¿puedo ver su pase de abordar? Su voz era firme, pero con un matiz de duda que hizo que su estómago se encogiera. Él levantó la mirada, parpadeando sorprendido. Por supuesto, dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Sus dedos sacaron con cuidado el pequeño trozo de papel, doblado ordenadamente. Se lo entregó con una leve sonrisa, esperando que ella simplemente lo verificara y siguiera adelante. Pero no lo hizo. En lugar de eso, frunció el ceño mientras examinaba el boleto, dándole vueltas como si buscara un error. Este es un boleto de primera clase, dijo lentamente, arqueando una ceja. Sí, asintió él, aún educado. Mi nieto me lo regaló. Ella soltó una corta y escéptica exhalación, tamborileando los dedos contra el boleto. ¿Está viajando solo? Sí, así es, respondió, su voz firme pero ahora más suave. Algunos pasajeros cercanos levantaron ligeramente la cabeza, percibiendo que algo ocurría. Ella le devolvió el boleto, pero su postura no cambió. Solo necesito verificar algo. Deme un momento. Sin esperar respuesta, se giró sobre sus talones y caminó hacia la parte delantera de la cabina. Él exhaló lentamente, sintiendo el cambio en el ambiente. Fue un momento breve, una interacción fugaz, pero había algo en ella que no le gustaba. Se acomodó el saco, sentándose más erguido, tratando de ignorar las miradas furtivas de algunos pasajeros, que ahora susurraban entre ellos. Pasaron unos minutos y ella regresó, con el rostro inescrutable. Señor, voy a tener que pedirle que se traslade a la clase económica. Parece haber un error con su boleto. Su corazón dio un vuelco. ¿Un error? Sí, dijo ella, con un tono ahora más cortante. Este asiento es para pasajeros de primera clase. Debe haberle sido asignada otra sección.
Sintió su rostro calentarse y sus manos se aferraron con fuerza al reposabrazos. No hay ningún error. Este es mi asiento. La azafata cruzó los brazos. Señor, no quiero que esto se vuelva difícil. Por favor, tome sus pertenencias y muévase al fondo. Un silencio se extendió entre ellos. Su pecho se apretó, pero se negó a discutir. En su lugar, agarró su bolso, moviéndose lentamente, con cuidado. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunos pasajeros desviaron la mirada, fingiendo no ver, mientras que otros observaban con interés silencioso, esperando ver qué pasaría después. Cuando se puso de pie, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Sus dedos teclearon un mensaje rápidamente, con una expresión indescifrable. Luego, sin decir una palabra, deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo, tomó su bolso y comenzó a caminar hacia la parte trasera del avión. Lo que la azafata no sabía era que el mensaje que acababa de enviar lo cambiaría todo. Caminó por el estrecho pasillo, sintiendo el peso de cada paso. Los murmullos de los pasajeros llegaban a sus oídos, algunos apenas audibles, otros sin molestarse en ocultar su curiosidad. Apretó con más fuerza el asa de su bolso. No porque fuera pesado, sino porque sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por algo más profundo. Había vivido momentos como ese antes. Había visto la forma en que las miradas de la gente cambiaban cuando asumían que él no pertenecía. Pero esta vez era diferente. Esta vez, sus suposiciones le habían arrebatado algo, algo que había estado esperando con ansias. Al llegar a la sección de clase económica, se dejó caer en un asiento vacío cerca de la parte trasera. El espacio era reducido, el asiento mucho más pequeño que la lujosa silla de primera clase que le habían asignado. Exhaló lentamente, apoyando las manos sobre sus rodillas, su mente reproduciendo los últimos minutos una y otra vez. La humillación ardía en lo más profundo, pero no lo dejó ver. En su lugar, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Un mensaje sin leer. Asterisco asterisco, ¿qué quieres decir con que te hicieron mover? Asterisco asterisco. Respiró hondo antes de escribir su respuesta. Asterisco asterisco, dijeron que hubo un error con mi boleto. Me pidieron que fuera a clase económica, asterisco asterisco. La respuesta llegó casi de inmediato. Asterisco asterisco, ¿quién te lo pidió? Asterisco asterisco. Sus dedos vacilaron antes de escribir de nuevo. Asterisco asterisco, la azafata, asterisco asterisco. Por un momento, consideró dejarlo así. Pero algo en su instinto le dijo que agregara más. Asterisco asterisco, ni siquiera revisó bien. Solo asumió que yo estaba en el lugar equivocado, asterisco asterisco. Hubo una larga pausa antes de que llegara el siguiente mensaje. Asterisco asterisco, ¿cuál es el número de vuelo? Asterisco asterisco. Miró su pase de abordar, luego escribió el número y lo envió. No sabía qué pasaría después, pero algo le decía que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. En la parte delantera del avión, la azafata volvió a sus deberes, con una expresión neutral, como si el encuentro ya hubiera desaparecido de su mente. Continuó ofreciendo bebidas, enderezando bandejas y saludando a los pasajeros. Pero en la cabina de primera clase, el ambiente se sintió diferente. Algunos viajeros intercambiaron miradas, removiéndose incómodos en sus asientos. Una mujer, sentada unas filas adelante, susurró a su esposo. Eso no pareció estar bien. Él asintió, pero no dijo nada, eligiendo en su lugar mirar por la ventana. El avión comenzó su lento desplazamiento hacia la pista, mientras el anuncio por los altavoces instruía a los pasajeros a abrocharse los cinturones de seguridad. La azafata echó un último vistazo por el pasillo antes de dirigirse a la cocina delantera. Se sirvió una taza de café, suspirando con satisfacción. Para ella, era solo otro vuelo, otro momento rutinario. No tenía idea de que el próximo anuncio por el altavoz llevaría su nombre. Y cuando llegara, ya no estaría sonriendo.
El avión avanzaba constantemente por la pista, las suaves vibraciones resonando bajo los pies de los pasajeros. La azafata tomó un sorbo lento de su café, ajena al efecto dominó de sus acciones. Había hecho su trabajo como siempre, rápido, firme, sin cuestionar. Para ella, no había habido ningún problema real. Si el hombre estaba en el asiento equivocado, corregir el error era su responsabilidad. No era personal. Era procedimiento. O al menos, eso creía. Un repentino crujido en el altavoz rompió el suave murmullo de la cabina. La voz del capitán, firme y segura, resonó por los parlantes. Señorita Castillo, por favor repórtese a la cabina de mando inmediatamente. La taza en su mano se detuvo a mitad de camino. Algunos pasajeros giraron levemente la cabeza, su curiosidad despertando. Una solicitud así no era común, especialmente antes del despegue. La azafata enderezó su postura, dejando rápidamente su taza y alisando su uniforme. Con pasos medidos, avanzó por la cabina de primera clase, ignorando las miradas que le lanzaban. Al llegar a la puerta de la cabina de mando, tocó suavemente antes de entrar. El capitán, un hombre con años de experiencia, giró en su asiento. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos afilados se fijaron en ella. En cuanto entró, el copiloto le echó un vistazo fugaz antes de desviar la mirada. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, una voz crepitó a través del teléfono de vuelo montado en el panel. ¿Está ahí? La voz al otro lado era clara, profesional, pero cargaba un peso que le provocó una extraña sensación de inquietud en la columna. Era el gerente de operaciones de vuelo, un hombre que rara vez, si es que alguna vez, intervenía en asuntos de vuelo en tiempo real. El capitán asintió levemente antes de presionar un botón. Sí, está aquí. Las siguientes palabras que salieron del teléfono hicieron que su estómago se encogiera. Señorita Castillo, acabamos de recibir una llamada directa de la oficina central. Ha habido una queja grave sobre la expulsión de un pasajero de primera clase. Necesitamos una explicación, ahora. Su corazón dio un brinco. Forzó una expresión serena y aclaró su garganta. Sí, señor. Había un caballero sentado en primera clase que, tras revisar su boleto, creí que estaba allí por error. Para garantizar la correcta asignación de los asientos, lo dirigí a la clase económica. Silencio. Entonces, la voz regresó, más fría esta vez. ¿Verificó su boleto en el sistema? Abrió la boca, pero vaciló. Lo había revisado, sí, pero no a fondo. Lo había visto, asumió que era incorrecto y tomó una decisión. La pausa fue suficiente para que el gerente de operaciones continuara. ¿Confirmó con el agente de la puerta antes de retirarlo de su asiento? Su garganta se secó. No, señor, admitió, su voz ahora más baja. Un largo y pesado suspiro se escuchó al otro lado de la línea. Señorita Castillo, ¿sabe siquiera quién es ese hombre? Por primera vez desde que entró en la cabina, la incertidumbre cruzó su rostro. Tragó saliva con dificultad. No, señor. El capitán se giró por completo en su asiento, su expresión grave. Su nombre es el señor Álvarez. No solo es un viajero frecuente en primera clase con nuestra aerolínea, sino que su nieto es socio corporativo, uno de los inversionistas clave que aseguran que esta aerolínea siga operando. Su respiración se cortó. El aire en la cabina de mando de repente pareció más delgado. La voz del gerente cortó el silencio como una cuchilla. No solo removió a un pasajero, señorita Castillo. Humilló a alguien que tiene más influencia sobre esta aerolínea de la que usted tiene sobre este vuelo. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. La mirada del capitán se endureció. Hemos recibido instrucciones directas de la oficina central, dijo con voz firme. Volverá con el señor Álvarez, se disculpará personalmente y lo escoltará de regreso a primera clase, delante de todos los pasajeros.
Su estómago se retorció. El gerente de operaciones aún no había terminado. Y cuando este vuelo aterrice, se reportará directamente a la oficina ejecutiva. Su situación laboral será revisada de inmediato. Una fría ola de realidad se instaló sobre ella. Nunca le habían hablado así antes. Ni un capitán. Ni la oficina central. Ni nadie. Había tomado decisiones apresuradas en el pasado, había tratado a los pasajeros como creía conveniente, pero nunca había tenido consecuencias como esta. Nunca la habían cuestionado así. La llamada terminó con un seco clic. El silencio que siguió fue ensordecedor. El capitán le lanzó una última mirada antes de volver a sus controles. Arregle su error. Sus piernas se sentían pesadas cuando se dio la vuelta y salió de la cabina de mando. No estaba segura de que era peor, la humillación de lo que estaba a punto de hacer o el hecho de que tendría que hacerlo frente a todos. Salió de la cabina, con el corazón latiendo más fuerte de lo que nunca lo había hecho. La cabina del avión parecía más silenciosa que antes, aunque sabía que era solo su propia conciencia agudizándose. Las luces del techo proyectaban un resplandor tenue sobre las filas de pasajeros, sus rostros medio iluminados, algunos mirando por la ventana, otros perdidos en sus propios pensamientos. Pero lo sentía. Ojos dirigiéndose hacia ella. Murmuros discretos que se alzaban mientras caminaba por el pasillo. Su uniforme, una vez fuente de autoridad, ahora se sentía como una cadena pesada, tirando de ella con cada paso. Llegó a la sección de economía, donde el señor Álvarez estaba sentado junto a la ventana, sus manos descansando en su regazo, su mirada fija en el exterior. El asiento que ocupaba era visiblemente más pequeño, el espacio más reducido que el que había sido obligado a dejar atrás. Su bolsa de viaje estaba guardada debajo de sus pies, intacta. Desde que había sido obligado a moverse, la azafata tragó duro, sintiendo el peso del momento presionar contra su pecho. Pero sabía que no había escapatoria. Lentamente, se agachó ligeramente para estar a su nivel, forzándose a mirarlo a los ojos. Señor, comenzó, su voz más suave que antes, despojada de su firmeza anterior. Ha habido un malentendido. El señor Álvarez no se movió de inmediato. Su expresión permaneció inalterable, su respiración constante. Pero había algo en su manera de mantenerse firme, sereno, inquebrantable, que la hizo sentirse más incómoda que si hubiera estado visiblemente molesto. Se aclaró la garganta y continuó. Me gustaría acompañarlo de regreso a su asiento original en primera clase. Por primera vez desde que ella se había acercado, el señor Álvarez giró para mirarla por completo. Su mirada era tranquila pero penetrante, su silencio más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera podido decir. Lo estudió durante un largo momento y, en ese silencio, el poder cambió por completo. Los pasajeros cercanos, que antes habían ignorado la escena anterior, ahora escuchaban atentamente. Algunos se inclinaron ligeramente hacia adelante en sus asientos, mientras que otros giraron sus cabezas discretamente, fingiendo no mirar mientras no perdían ni una sola palabra. ¿Dice que fue un malentendido?, preguntó el señor Álvarez, su voz firme, su tono sin revelar nada. La azafata titubeó. Sí, luchó por encontrar las palabras adecuadas, un error en la asignación de asientos. El señor Álvarez inclinó ligeramente la cabeza. Un error, repitió, o una elección. Un murmullo recorrió la cabina. Las personas intercambiaron miradas. Habían escuchado todo antes. Sabían que él tenía razón. Ella exhaló lentamente, aferrándose al respaldo del asiento frente a ella para mantener el equilibrio. Yo, lo juzgué mal. Las palabras se sentían extrañas en su boca. Nunca había sido ella quien admitiera un error antes. El señor Álvarez permaneció en silencio al principio, dejando que sus palabras flotaran en el aire, asegurándose de que ella sintiera su peso. Luego, tomó su bolsa, levantándola con manos cuidadosas, moviéndose deliberadamente, sin prisa.
No se apresuró a regresar a primera clase. No dejó que ella marcara el ritmo esta vez. Mientras se ponía de pie, la miró una vez más a los ojos y dijo: «Si vas a disculparte, sé honesta sobre por qué lo hiciste». Algunos pasajeros dejaron escapar suaves jadeos. Los que habían fingido no ver lo que había sucedido antes, de repente se sintieron expuestos. Habían presenciado una injusticia y no habían dicho nada. Y ahora, estaban viendo a alguien ser responsabilizado por ello. La azafata sintió su rostro arder, su garganta seca. Quería escapar, terminar esa conversación lo más rápido posible, pero ya no tenía el control. Sin decir más, el señor Álvarez pasó junto a ella y caminó de regreso a primera clase. No se vanaglorió, no sonrió, no miró alrededor en busca de validación. Simplemente volvió al lugar que le había negado, su espalda recta, sus pasos seguros. Ella lo siguió detrás, su presencia reducida ahora a la de una sombra que perseguía a un hombre que ya había ganado. Y con cada paso, se dio cuenta de que no solo había perdido el control de la situación. Había perdido algo mucho mayor. La cabina de primera clase cayó en un silencio inquietante mientras el señor Álvarez regresaba al espacio al que siempre había pertenecido. El aire se sentía más pesado ahora, diferente. La azafata, aún caminando detrás de él, podía sentir el cambio, el peso del juicio no expresado presionándola. Los mismos pasajeros que apenas habían prestado atención al señor Álvarez antes, ahora lo miraban con algo más, vergüenza, curiosidad, una culpa silenciosa. Él se sentó lentamente, de manera deliberada, como si recuperar ese asiento no solo se tratara de comodidad, sino de algo mucho más profundo. Colocó su bolsa a su lado y ajustó su saco antes de finalmente mirar a la azafata. Ella permanecía rígida, sus manos entrelazadas frente a ella, su autoridad había desaparecido por completo. Por primera vez, se sentía verdaderamente pequeña. «Si hay algo que necesite», dijo, esforzándose por mantener su voz profesional, «por favor, hágamelo saber». El señor Álvarez no respondió de inmediato. Alcanzó su cinturón de seguridad y lo abrochó con calma. Solo entonces inclinó ligeramente la cabeza y la miró con la misma intensidad silenciosa de antes. «No me preguntó eso cuando me senté por primera vez». Las palabras fueron suaves, pero golpearon con la fuerza de una ola gigante. A unas filas de distancia, un hombre de negocios carraspeó incómodo. Una mujer apretó un poco más los bordes de su manta. El silencio se prolongó lo suficiente como para que el peso del momento cayera sobre cada persona en la cabina. Los dedos de la azafata se curvaron ligeramente. «Yo», empezó, pero nada útil salió de su boca. El señor Álvarez asintió una vez, como si esa fuera toda la respuesta que necesitaba. Luego, se giró, abriendo tranquilamente la revista de a bordo, señalando que la conversación había terminado. La azafata tragó con dificultad. El ritmo habitual de su trabajo, servir bebidas, sonreír a los pasajeros, caminar con confianza por la cabina, ahora le parecía imposible. Seguía allí, paralizada, como si esperara alguna forma de escape del momento. Pero no había ninguno. Sin nada más que decir, se dio la vuelta abruptamente y caminó de regreso hacia la cocina delantera, sintiendo sus piernas inestables bajo ella. No alcanzó a dar ni 3 pasos antes de que otra voz la detuviera en seco. «Damas y caballeros, les habla su capitán». Contuvo la respiración. Se giró ligeramente, escuchando el leve crujido del intercomunicador llenar la cabina. «Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas por la interrupción anterior. Nuestro pasajero de primera clase, el señor Álvarez, ha sido devuelto a su asiento original, donde debió haber estado desde el principio. Apreciamos profundamente su lealtad a nuestra aerolínea». Un murmullo lento se extendió por la cabina. Algunos pasajeros asintieron con aprobación. Otros bajaron la cabeza, removiéndose incómodos en sus asientos. Pero el verdadero golpe vino después. «Señorita Castillo, por favor, preséntese en la cocina de inmediato».
El anuncio resonó en sus oídos. La humillación la envolvió en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Ahora los pasajeros la miraban, abiertamente. Ya no escondían su curiosidad. Algunos con diversión, otros con desaprobación. Aquellos que antes habían ignorado lo sucedido, ahora prestaban total atención. Sintió sus piernas debilitarse, pero se obligó a moverse. Con pasos rígidos, caminó hacia el frente de la cabina, pasando junto a los pasajeros que acababan de presenciar lo que quizás había sido la corrección más pública de su carrera. Había cometido un error, y todos lo habían visto. Pero lo peor, su castigo aún no había terminado. Entró en la cocina delantera, su respiración irregular, su pulso martilleando en sus oídos. El espacio que una vez había sido su dominio, donde se movía con confianza y autoridad, ahora se sentía como una jaula. El zumbido de los motores llenaba el silencio, pero no hacía nada para mitigar el peso que oprimía su pecho. En cuanto se detuvo, el teléfono de a bordo sonó bruscamente. Se estremeció antes de apresurarse a tomarlo, sus dedos temblando ligeramente mientras lo presionaba contra su oído. Aquí la señorita Castillo, dijo, obligándose a mantener la voz firme. La voz al otro lado no era la del capitán. Era más profunda, más serena, y mucho más inquietante. Habla Dominique Méndez. Su estómago se revolvió. El solo nombre le provocó una oleada de frío. Dominique Méndez. El ejecutivo a cargo de las operaciones de la aerolínea. El mismo hombre que tomaba decisiones sobre el personal, las políticas y, lo más importante, los despidos. No perdió tiempo. Necesitamos hablar sobre su manejo del señor Álvarez, dijo. Retiró a un pasajero de primera clase sin verificar sus credenciales, lo humilló públicamente y causó una interrupción innecesaria. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Su garganta se cerró. Yo, solo seguía el procedimiento, dijo rápidamente. Creí que había un error en la asignación de asientos y yo. No creyó, la interrumpió con frialdad. Usted asumió. Sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y densas. Hubo una pausa. Luego, su tono se volvió aún más frío. Presentará personalmente un informe completo del incidente cuando aterrice este vuelo. También deberá reunirse con la Junta Ejecutiva para explicar por qué consideró apropiado retirar a un pasajero VIP de larga trayectoria sin confirmación previa. Ella tragó con dificultad. Señor, yo. Esa no es una solicitud. Su voz tenía el peso de la autoridad absoluta. Un nudo de pánico se instaló en su estómago. Sus manos, normalmente firmes, estaban húmedas contra la superficie del teléfono. Y entonces, llegó el golpe final. Hay una cosa más, dijo. Su respiración se detuvo. Con efecto inmediato, su situación laboral está bajo revisión. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. Por un momento, sintió mareo, como si todo el avión se inclinara bajo sus pies. ¿Lo entiende? Se obligó a responder, aunque su voz apenas salió. Sí, señor. La línea se cortó. Bajó el teléfono lentamente, sus dedos lo apretaban con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ya no tenía el control. Durante años, había dictado las reglas dentro de la cabina, manejando a los pasajeros con confianza, asegurándose de que todo funcionara como ella creía que debía ser. ¿Ahora? Ahora, ni siquiera estaba segura de si tendría trabajo cuando este avión aterrizara. Y lo peor de todo, no tenía a nadie más a quien culpar, excepto a sí misma. Se quedó inmóvil en la cocina, aferrándose al borde del mostrador, su respiración entrecortada. La realidad de la situación se hundía rápido, como agua llenando un barco a la deriva. Su mente corría, buscando alguna salida, alguna explicación que pudiera suavizar el golpe. Pero, en el fondo, lo sabía. No había nada que pudiera decir que deshiciera lo que había hecho.
Los murmullos de la cabina de primera clase no habían desaparecido. Todavía podía sentir sus miradas sobre ella, su juicio envolviéndola como una niebla sofocante. Había pasado años tomando decisiones rápidas, haciendo cumplir las reglas, asegurando el orden a su manera. Pero ahora, por primera vez, no era ella quien imponía las consecuencias. Era ella quien las recibía. Un leve sonido de pasos la hizo tensarse. Otra azafata, una de las nuevas contrataciones, una mujer callada llamada Sofía, se detuvo a unos metros, observándola con una expresión difícil de leer. «Acaban de llamar de la central, ¿verdad?», preguntó Sofía con cautela. La mandíbula de la señorita Castillo se tensó. No respondió. Sofía dejó escapar un pequeño suspiro. No lo habrían hecho si no fuera serio. La señorita Castillo le lanzó una mirada afilada. No necesito tus comentarios ahora. Sofía levantó ligeramente las manos. No intento empeorar las cosas. Pero seamos honestas, ni siquiera revisaste bien su boleto, ¿verdad? Las palabras la golpearon como una bofetada. El agarre de la señorita Castillo sobre el mostrador se endureció. No es asunto tuyo, murmuró. Pero Sofía no se movió. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Sabes? Vi todo lo que pasó, dijo después de un momento. Lo cuestionaste. Pero no cuestionaste a nadie más en primera clase. Solo a él. El estómago de la señorita Castillo se revolvió. Sofía exhaló por la nariz, negando con la cabeza. He visto cómo tratas a ciertos pasajeros. Los ojos de la señorita Castillo se clavaron en ella, a la defensiva. ¿Perdón? Sofía no se echó atrás. ¿Me escuchaste? Dirigió una mirada hacia la cabina de primera clase. La única diferencia esta vez es que elegiste a la persona equivocada. La señorita Castillo quería responder. Quería defenderse. Pero las palabras no salieron. Porque, en el fondo, sabía que Sofía tenía razón. Pasó un instante de silencio antes de que Sofía se girara para irse. Pero antes de hacerlo, dijo una última cosa. Deberías empezar a pensar en lo que vas a decir cuando aterricemos. Y, sin más, desapareció. Dejando a la señorita Castillo sola en la cocina, ahogándose en la realización de que su carrera se desmoronaba a su alrededor. El avión apenas llevaba 1 hora en el aire. Pero ella ya sabía. Este iba a ser el vuelo más largo de su vida. Los minutos pasaban lentamente, pero para la señorita Castillo, se sentían como horas. Se quedó en la cocina, aferrándose al mostrador con tanta fuerza que sus dedos dolían. Su garganta estaba seca. Su pecho, oprimido. El peso de todo lo que había sucedido la aplastaba como una fuerza inquebrantable, dificultándole la respiración. La humillación. El juicio. La certeza de que había cometido un error irreversible. Se estaba asimilando todo demasiado rápido. Había pasado toda su carrera controlando situaciones, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Los pasajeros seguían sus instrucciones sin cuestionarlas. Siempre había sido firme. Autoritaria. El tipo de asistente de vuelo que exigía respeto. Pero ahora... Ahora, no era ella quien daba las órdenes. Era ella quien estaba recibiendo instrucciones. Y eso le ardía. Intentó calmar su respiración, contener el pánico creciente en su pecho. Tal vez, solo tal vez, podría salvar esto. Tal vez, cuando aterrizaran, podría explicarse. Razonar con la empresa. Se decía a sí misma que todo había sido un malentendido, que podría explicarlo todo cuando aterrizaran. Pero en el fondo, una voz que había estado intentando ignorarle susurraba la verdad, no había sido un malentendido. Había sido una elección. Había mirado al señor Álvarez y, sin dudarlo, había asumido que no pertenecía a primera clase. No lo había cuestionado. Ni siquiera le había dado una segunda mirada.
Lo había tratado de manera diferente sin siquiera darse cuenta, hasta ahora. Y ahora, era demasiado tarde. Un golpe seco en la pared de la cocina la sacudió. Se giró rápidamente, encontrándose cara a cara con el capitán. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que le hizo que el estómago se le retorciera aún más. «Te necesitan de vuelta en primera clase», dijo simplemente. Parpadeó. «¿Para qué?». El capitán no respondió de inmediato. Exhaló lentamente, cruzando los brazos. «El señor Álvarez ha solicitado hablar contigo». Su corazón casi se detuvo. Por un breve segundo, pensó en negarse, en fingir que no lo había escuchado. Pero sabía que esa no era una opción. Sin decir otra palabra, alisó su uniforme, enderezó su postura y salió de la cocina. El camino de regreso a primera clase se sintió más largo esta vez, a pesar de que solo eran unas pocas filas. Podía sentir a los pasajeros observándola, sus miradas más pesadas que antes. Algunos lo habían visto todo, otros solo habían escuchado rumores, pero todos sabían que algo estaba pasando. Cuando finalmente llegó al asiento del señor Álvarez, vaciló. Ahora él estaba cómodo, con la espalda recta, las manos descansando tranquilamente en los reposabrazos. No estaba enojado. No temblaba de rabia ni exigía justicia. De alguna manera, eso lo hacía peor. Carraspeó. «Señor, ¿pidió verme?». El señor Álvarez cerró la revista que había estado hojeando y la miró. Su expresión seguía siendo indescifrable, su mirada firme. «Sí», dijo simplemente. «Tengo una pregunta». Se obligó a asentir. «Por supuesto». Él se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos sobre su regazo. «¿Por qué?». Ella tragó saliva. «Yo, no estoy segura de qué quiere decir». Los ojos de él se entrecerraron apenas un poco. «¿Por qué asumiste que yo no pertenecía a este asiento?». El silencio que siguió fue sofocante. Algunos pasajeros giraron la cabeza sutilmente, fingiendo no escuchar mientras prestaban atención a cada palabra. Ella abrió la boca, buscando algo que decir, cualquier cosa que hiciera ese momento menos doloroso. Pero ninguna excusa le pareció adecuada. Podría decir que fue un error. Que había leído mal el boleto. Que tenía prisa, que estaba distraída. Pero ambos sabían que eso no era cierto. Y entonces, para su sorpresa, el señor Álvarez inclinó la cabeza y dijo, «No tienes que responderme». Su boca se secó. «Yo». «Ya conozco la respuesta», la interrumpió, su voz calmada pero firme. «Lo he visto suceder antes. Lo he vivido demasiadas veces para contarlas». Un nudo se formó en su garganta. Los pasajeros a su alrededor no hablaban, pero su presencia era ensordecedora. «He estado viajando durante años», continuó el señor Álvarez. «He volado en primera clase más veces de las que puedo recordar. Pero de alguna manera, personas como tú todavía me miran y asumen que no pertenezco». Su rostro ardía. Vergüenza, arrepentimiento, el peso de sus palabras se posó sobre ella como una manta de la que no podía deshacerse. El señor Álvarez dejó escapar un lento suspiro y luego negó con la cabeza. «No necesito una disculpa. Ni siquiera necesito que admitas lo que hiciste». Parpadeó. «No. No», dijo simplemente. «Porque tú ya lo sabes. Y todos los demás en este avión también». Sus palabras no fueron fuertes. No fueron dichas con enojo. Pero llevaban más peso que cualquier castigo que pudiera recibir. Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que había perdido algo que no podría recuperar. Respeto. Sin decir una palabra más, el señor Álvarez tomó su revista nuevamente, abriéndola como si la conversación hubiera terminado. Porque lo había hecho. Y la señorita Castillo, nunca se había sentido tan pequeña en su vida. Se giró rígidamente, sus piernas pesadas mientras se alejaba del señor Álvarez. Los pasajeros a su alrededor no hablaban,
pero su silencio era más ensordecedor que cualquier sonido que hubiera escuchado antes, sus miradas, sus sutiles cambios de posición en los asientos. La forma en que la observaban solo para apartar la vista rápidamente. Era demasiado. Tropezó al entrar en la cocina, aferrándose al mostrador, su respiración irregular. Quería desaparecer, despertar y que todo este vuelo quedara borrado de la existencia. Pero no había escapatoria. Había sido vista. No solo por el señor Álvarez. No solo por un puñado de pasajeros. Por todos. Durante años, había hecho juicios rápidos, mantenido el orden como ella creía conveniente. Y hasta ahora, nunca se había visto obligada a cuestionar nada de eso. Pero esta vez, no había forma de esconder lo que había hecho. El teléfono de a bordo zumbó de nuevo. Lo miró, con el estómago retorciéndose dolorosamente. Ya sabía quién sería. Con una mano temblorosa, lo levantó y lo llevó a su oído. Habla la señorita Castillo. La voz al otro lado era fría y sin emoción. Habla Seguridad Corporativa. Sus dedos se tensaron alrededor del auricular. Cuando el avión aterrice, deberá permanecer a bordo hasta que el personal de seguridad la escolte fuera de la aeronave. ¿Lo entiende? Su boca se sintió seca como el papel de lija. Sí, murmuró con dificultad. Hubo una pausa. Luego, la voz continuó. No interactuará con el señor Álvarez ni con ningún otro pasajero después del aterrizaje. Procederá directamente a la oficina ejecutiva para una revisión adicional. Cualquier negativa a cumplir resultará en su despido inmediato. La palabra despido le golpeó como una bofetada. Y por primera vez, la realidad de la situación se estrelló completamente contra ella. Esto no era solo una medida disciplinaria. Esto no era solo una advertencia. Estaba a punto de perderlo todo, su carrera, su estabilidad, todo lo que había construido en la última década. La línea se cortó. Colocó el teléfono, pero su mano no dejaba de temblar. Durante años, ella había tenido el control. Era quien daba las órdenes. Quien tomaba las decisiones. Quien hacía cumplir las reglas. Y ahora era ella quien recibía instrucciones sobre dónde sentarse, qué hacer, a quién responder. La ironía no pasó desapercibida. El altavoz del avión crujió. Damas y caballeros, en breve iniciaremos nuestro descenso. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y sus mesas plegables en posición vertical. Tragó saliva con dificultad, aferrándose al mostrador como si fuera lo único que la mantenía en pie. Había pasado tanto tiempo mirando a pasajeros como el señor Álvarez como si estuvieran por debajo de primera clase. Pero en solo unas pocas horas, ella se había convertido en la que estaba en el fondo. Y pronto, ya no sería asistente de vuelo. Al fondo del pasillo, el señor Álvarez permanecía sentado con calma. Había sentido cada cambio en la energía del avión. Había visto la incomodidad en los pasajeros, como algunos lo miraban con un respeto renovado, mientras que otros lo observaban con culpa. Todos lo habían visto suceder. Habían sido testigos de su humillación. Y ninguno había hablado. Y ahora estaban presenciando las consecuencias. Había permanecido en silencio la mayor parte del vuelo. No creía en armar un escándalo, en exigir que las cosas se resolvieran con gritos o agresión. Había aprendido hace mucho que el poder no siempre venía del volumen. Venía de la presencia. No necesitaba humillarla en respuesta. No necesitaba exigir una disculpa. Ella ya estaba enfrentando algo mucho peor que cualquier cosa que él pudiera haber dicho, la realización de lo que había hecho, el peso de un error que la seguiría mucho después de que este avión aterrizara. La realidad de que, en menos de una hora, ya no tendría empleo. Exhaló lentamente, ajustando su cinturón de seguridad. Ella había pensado que estaba por encima de él. Pero mientras el avión comenzaba su descenso, ella era la que bajaría con vergüenza. Y él bajaría con la cabeza en alto.
El avión descendió más, el cambio de presión familiar hizo que los pasajeros se ajustaran en sus asientos. Los compartimentos superiores vibraron suavemente, los motores zumbaban en un tono más bajo. A través de la ventana, la extensa ciudad apareció, bañada en los tonos dorados del sol poniente. El señor Álvarez permaneció inmóvil, con las manos descansando sobre su regazo, los ojos tranquilos mientras miraba el horizonte. Este no era su primer vuelo. Ni siquiera era la primera vez que trataba con alguien como la señorita Castillo. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, la persona que lo había agraviado no se iría sin consecuencias. Durante décadas, había aprendido a elegir sus batallas. Había crecido en un mundo que exigía paciencia a hombres como él, donde alzar la voz solo hacía que la gente apartara la mirada más rápido. Había aprendido a soportar la incomodidad, a tragarse el orgullo, a dejar pasar las cosas, porque así era como funcionaba el mundo. Pero hoy no. Hoy, no había tenido que pelear. No había tenido que gritar. No había tenido que exigir nada. Había dejado que el peso de la verdad hiciera todo el trabajo. Las mismas personas que habían permanecido en silencio cuando lo obligaron a dejar su asiento ahora evitaban su mirada. Algunos, avergonzados por su propia inacción, intentaron ofrecerle pequeñas sonrisas incómodas, como si eso pudiera borrar lo sucedido. No les devolvió la sonrisa. Porque esto ya no se trataba de él. Se trataba de algo más grande, algo que había sucedido incontables veces antes, a innumerables personas, sin justicia alguna. Pero esta vez, la justicia había llegado rápidamente. Y había llegado sin que él moviera un solo dedo. En la cocina, las manos de la señorita Castillo temblaban. El descenso se sentía más rápido de lo normal. Cada segundo la acercaba más al momento que había estado temiendo desde que atendió aquella llamada a bordo. Sus rodillas se sentían débiles. Su uniforme, antes impecable y planchado, ahora le resultaba sofocante, como si la estuviera estrangulando. El peso del aire en la cabina. El juicio silencioso. La aplastante realidad de su error. Todo cayó sobre ella al mismo tiempo. Nunca se había sentido así antes. Había estado en situaciones difíciles, pasajeros que no escuchaban, viajeros arrogantes que le chasqueaban los dedos como si fuera una sirvienta, personas que intentaban hablar para conseguir ascensos de clase que no habían pagado. Pero esto no era eso. Esto no era solo un pasajero difícil. Este era un pasajero al que ella había perjudicado. Y sabía, en el fondo, que este momento, la humillación, el juicio, las consecuencias inminentes, era algo que él había sentido muchas veces antes. ¿La diferencia? Él nunca lo había merecido. Pero ella sí. Un repentino din la sacó de sus pensamientos. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro destino. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados hasta que lleguemos a la puerta de desembarque. En nombre de toda la tripulación, les agradecemos por volar con nosotros. La finalidad del anuncio hizo que su estómago se encogiera. Giró ligeramente la cabeza, espiando a través del estrecho espacio en la puerta de la cocina, observando cómo los pasajeros se movían, recogiendo sus cosas, estirando las piernas. Al frente, el señor Álvarez permanecía quieto. No se apresuró a tomar su bolso. No se movió como los demás. Simplemente esperó. Calmado. Compuesto. Como si ya supiera cómo terminaría esto. Y lo sabía. Porque la señorita Castillo no saldría de este avión de la manera en que había planeado. Una sombra cayó sobre ella, y se estremeció ligeramente antes de girarse. El capitán estaba parado en la entrada de la cocina, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, su expresión indescifrable. «Te están esperando afuera del puente de embarque», dijo. Su garganta se secó. «¿Seguridad?», asintió lentamente. «Y alguien de la corporación». Las palabras la marearon. «¿Corporación?».
Eso significaba que esto no era solo una investigación de rutina. Esto no era algo que iban a encubrir. Esto era serio. Lo sabía, por supuesto. Pero escucharlo confirmado por el capitán lo hizo demasiado real. Quería defenderse. Quería decir algo, cualquier cosa, para convencerlo de que todo había sido exagerado. Pero la mirada en su rostro le dijo que no tenía sentido intentarlo. Había pasado años controlando el destino de los pasajeros en los vuelos, decidiendo cómo tratarlos, si eran dignos de su respeto. Ahora, alguien más decidía su destino. Y ella no tenía voz en ello. Por favor, salga de la aeronave una vez que todos los pasajeros hayan desembarcado, dijo el capitán, su voz neutral, profesional. Y luego se fue. Fila por fila, los pasajeros se pusieron de pie, estirándose, alcanzando sus bolsas, entrando en el pasillo. El señor Álvarez aún no se movió. Los dejó ir primero. Los dejó pasar junto a él. Los dejó mirarlo una última vez, algunos con culpa silenciosa, otros con respeto callado. No tenía prisa por nada. Este momento le pertenecía ahora. La señorita Castillo permaneció en la galera, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando lo inevitable. Uno por uno, el avión se vació. Hasta que solo quedaron dos personas. El señor Álvarez. Y ella. Finalmente, él se puso de pie, tomándose su tiempo para alcanzar su bolsa. Sus movimientos fueron lentos. Deliberados. Imperturbables. Luego, con la misma dignidad silenciosa. Se había conducido con dignidad silenciosa durante todo el vuelo. Ahora, caminaba por el pasillo vacío hacia la salida. Y por primera vez desde que ella lo había obligado a moverse, era ella quien estaba parada atrás, viéndolo irse. Sintió el agudo golpe de la justicia poética. Él no la miró al pasar. No lo necesitaba. El mensaje era claro. Ella lo había tratado como si estuviera por debajo de ella. Y ahora, ella ni siquiera estaba a su nivel. Él bajó del avión. Unos segundos después, seguridad subió. Señorita Castillo. Ella inhaló bruscamente y se giró, con las manos apretadas a los lados. El oficial hizo un leve gesto con la cabeza hacia la salida. Acompáñenos. Sus piernas se sentían como plomo mientras avanzaba, cada paso hacia el puente de embarque más pesado que el anterior. El mismo pasillo que había recorrido innumerables veces antes ahora se sentía como una marcha hacia el final de todo por lo que había trabajado. Los pasajeros se habían ido. El señor Álvarez se había ido. Pero las consecuencias de sus acciones, esas la estaban esperando justo más allá del puente de embarque. La señorita Castillo pisó el puente de embarque, su respiración entrecortada, sus manos apretadas con fuerza a sus lados. Las frías paredes grises del pasillo se sentían más estrechas de lo normal, presionándola mientras caminaba hacia lo que sabía que la esperaba adelante. Sus pasos, usualmente seguros, se sentían inestables, sus piernas pesadas con el peso de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo otro vuelo. Esto no era solo otra situación difícil con un pasajero. Este era el final de todo lo que había construido. Al salir al terminal, lo primero que vio fueron los dos oficiales de seguridad uniformados de pie cerca de la puerta, sus expresiones inescrutables. Pero no fueron ellos quienes hicieron que su estómago se hundiera. Fue el hombre con el traje azul marino parado junto a ellos. Dominique Méndez. Ejecutivo senior. Uno de los responsables de toma de decisiones más altos de la aerolínea. Un hombre cuyo nombre por sí solo podía poner nervioso hasta al empleado más experimentado. Solo lo había visto una vez antes, hace años, durante una visita corporativa a su centro de entrenamiento. Había dado un breve discurso sobre el profesionalismo. Sobre cómo la aerolínea se enorgullecía de la excelencia en el servicio. Ahora, estaba parado frente a ella. Su expresión era fría. Su mirada, afilada. Ella se detuvo frente a él,
su pulso golpeando con fuerza. Señorita Castillo. Su voz era pareja. Controlada. Ella tragó con dificultad. Señor. Él respiró lento, exhalando por la nariz mientras echaba un vistazo a los oficiales a su lado. Luego, volvió sus ojos hacia ella. Vendrás conmigo, dijo simplemente. Sin explicaciones. Sin charlas triviales. Sin intentos de suavizar el golpe. Porque ella ya sabía por qué estaba allí. Uno de los oficiales de seguridad hizo un gesto para que lo siguiera. El camino a través del terminal fue agonizante. Había caminado por ese aeropuerto cientos de veces. Había llevado su uniforme con orgullo, moviéndose entre las multitudes de viajeros con autoridad, respondiendo preguntas, dirigiendo pasajeros, manteniendo el orden. ¿Ahora? Ahora la escoltaban. Como un problema que necesitaba ser manejado. Vio a otros auxiliares de vuelo al pasar, sus ojos abriéndose ligeramente antes de desviar la mirada rápidamente, fingiendo que no la habían visto. Vio a algunos pasajeros de su vuelo merodeando cerca de la zona de equipaje. Algunos la reconocieron de inmediato. Susurros callados, pero inconfundibles. Ella apretó la mandíbula, mirando fijamente hacia adelante. No podía permitir que la vieran romperse. Almohadilla, 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 la sala de conferencias ejecutiva. Cuando llegaron a las oficinas ejecutivas privadas cerca de la terminal, la puerta se cerró detrás de ella con una quietud definitiva que le hizo apretar el pecho. La sala era fría. Moderna. Una larga mesa de conferencias de vidrio ocupaba el centro, flanqueada por sillas de respaldo alto. Nunca antes había estado en esta parte del aeropuerto. Porque las auxiliares de vuelo no venían aquí. No a menos que estuvieran siendo tratadas como un problema. Dominique Méndez se movió hasta la cabecera de la mesa, acomodándose en una de las sillas. Le hizo un gesto para que se sentara frente a él. Ella dudó por una fracción de segundo antes de obedecer, dejándose caer en el asiento de cuero, con las palmas presionadas contra sus muslos para evitar temblar. Él tomó una respiración lenta, golpeando los dedos contra la superficie de la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas en esta aerolínea? Una pausa. 10 años. Ella respondió en voz baja, 10 años. Él repitió, es mucho tiempo. Ella asintió rígidamente, sin saber a dónde iba esto. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar sus ojos de los de ella. ¿Y en esos 10 años, alguna vez has sacado a un pasajero de primera clase sin verificar correctamente su boleto? Ella vaciló. Yo. ¿Sí o no, señorita Castillo? Su voz ahora era afilada. Ella tragó saliva. No, señor. Él asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Entonces dime, ¿qué te hizo estar tan segura de que el señor Álvarez no pertenecía allí? Su garganta se cerró. Sabía lo que él estaba preguntando, y no tenía ninguna respuesta que no la condenara. Asumí que había un error, dijo débilmente. Asumiste, repitió él. Ella mordió el interior de su mejilla, mirando sus manos. Dominique exhaló, recostándose en su silla. ¿Entiendes la gravedad de lo que has hecho? Ella asintió una vez, pero él no había terminado. No solo retiraste a un pasajero, dijo lentamente. Humillaste a un viajero leal y VIP que ha volado con nosotros durante años. Lo trataste de manera diferente sin motivo. Y peor aún, lo hiciste frente a toda la cabina. Su estómago se revolvió. Él abrió un expediente sobre la mesa y deslizó una queja impresa hacia ella. El nombre al final hizo que su respiración se cortara, Jonathan Álvarez. El nieto del señor Álvarez. Un accionista corporativo de la aerolínea. Un hombre cuya influencia podía decidir si ella volvería a trabajar en esta industria. Él envió esta queja directamente a la Junta Ejecutiva minutos después del despegue, dijo Dominique. ¿Sabes qué me dice eso? Ella negó con la cabeza, su garganta seca.
Me dice que, en el segundo en que sacaste a su abuelo de su asiento, él ya sabía cómo iba a terminar esto para ti. Su respiración se entrecortó. Dominique golpeó el papel con los dedos. Hablé con él personalmente antes de esta reunión. Pudo haber pedido cualquier cosa, tu despido inmediato, acciones legales, una declaración pública. ¿Pero sabes qué dijo? Ella negó con la cabeza otra vez, apenas capaz de hablar. Dijo que no le importaba lo que te pasara, continuó Dominique, su tono frío. Porque el peor castigo que podrías recibir es saber exactamente por qué lo perdiste todo. Un silencio afilado siguió. Ella apretó los puños bajo la mesa, sus uñas clavándose en sus palmas. Dominique dejó que el momento se asentara antes de finalmente cerrar el expediente. La Junta decidirá tu estado de despido en las próximas 48 horas, dijo. Hasta entonces, estás oficialmente suspendida sin sueldo. Entrega tu credencial y tu identificación de la aerolínea antes de salir de esta oficina. Ella se quedó congelada, su respiración superficial, su mente dando vueltas. Despedida, dijo simplemente. Ella abrió la boca, queriendo decir algo, defenderse, explicar, suplicar. Pero no quedaba nada por decir. Su carrera había terminado. Y lo peor de todo, se lo había hecho a sí misma. El peso de las palabras de Dominique Méndez la presionaba como una losa. No podía moverse. La sala estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del sistema de ventilación, pero en su cabeza todo era ensordecedor, su corazón latiendo, su respiración, la realización de que esto estaba realmente sucediendo. Había entrado a este aeropuerto como una auxiliar de vuelo respetada. Alguien con autoridad. Alguien que dictaba las reglas. Ahora, estaba sentada frente a uno de los hombres más poderosos de la industria aérea, siendo despedida como si no fuera nada. No se suponía que terminara así. Sus dedos se movieron ligeramente, con el impulso de alcanzar la insignia sujetada a su uniforme. La había llevado durante una década. Se había sentido orgullosa de ella. Había caminado por innumerables terminales con ella prendida ordenadamente en su pecho. Ahora se sentía como una letra escarlata. Tragó el nudo en su garganta, levantando la mano con dedos rígidos y desabrochando la insignia. El pequeño clip de metal hizo un chasquido suave al soltarse. La colocó sobre la mesa, sus manos inestables. Luego, alcanzó su identificación de la aerolínea. La tarjeta se sentía más pesada de lo que debería. La había usado para registrar turnos, pasar por los puntos de control de seguridad, acceder a áreas exclusivas para empleados. Ahora, la estaba entregando como si fuera un documento vencido. La deslizó por la mesa, sus dedos rozando la fría superficie de vidrio. Dominique no reaccionó. No tomó los objetos de inmediato. En cambio, los dejó allí, intactos, como si ya no tuvieran ningún valor. Eso lo hizo aún peor. Eres libre de irte, dijo con voz calmada, serena, como si esto fuera solo otra reunión de rutina para él. Para ella, era el final de todo. Se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas se sentían inestables. En el momento en que empujó la silla hacia atrás, el ruido contra el suelo la hizo estremecerse. No miró a Dominique Méndez. No podía. En su lugar, se giró y caminó hacia la puerta, cada paso sintiendo el peso de 10 años de servicio siendo borrados. Dudó por una fracción de segundo antes de agarrar la manija. Quería volverse, decir algo, defenderse, pedir una segunda oportunidad, suplicar misericordia. Pero la misericordia no era algo que ella le había dado al señor Álvarez. Y ahora, no la estaba recibiendo a cambio. Salió de la oficina, la puerta cerrándose detrás de ella con un clic suave pero definitivo. El camino por el pasillo de regreso a la terminal principal se sintió más largo de lo que recordaba. Las paredes parecían más altas, las luces demasiado brillantes, los pasos de las personas que pasaban resonaban en sus oídos. Mantuvo la cabeza baja,
las manos aferradas a la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Solo necesitaba salir. Solo necesitaba llegar al estacionamiento, a su auto, a cualquier lugar excepto aquí. Pero el destino aún no había terminado con ella. Al llegar al vestíbulo principal, lo vio, al señor Álvarez. Estaba sentado cerca de una de las grandes ventanas, una taza de café descansando sobre la mesa frente a él. El suave resplandor del atardecer se filtraba por el vidrio, proyectando una cálida luz sobre su rostro tranquilo. No la estaba mirando. No necesitaba hacerlo. Podría haber pasado de largo. Podría haber seguido caminando, fingiendo que no lo había visto. Pero algo dentro de ella, algo que no podía nombrar, la hizo detenerse. Por un momento, simplemente se quedó allí, la distancia entre ellos sintiéndose inmensamente vasta a pesar de ser solo unos pocos pasos. Entonces, como si sintiera su presencia, el señor Álvarez finalmente levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. No había ira en su expresión. Ni arrogancia. Ni satisfacción. Solo un entendimiento silencioso. Eso hizo que su estómago se retorciera aún más. Abrió la boca, pero no salió nada. El señor Álvarez dejó su café sobre la mesa, estudiándola por un largo momento antes de hablar. ¿Perdiste algo?, preguntó, con un tono uniforme. Su garganta se cerró. Sabía a qué se refería, y no tenía respuesta. Dejó escapar un aliento tembloroso. Yo. Pero no pudo terminar la frase. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? ¿Que no había querido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Que solo estaba haciendo su trabajo? ¿Que no era algo personal? Porque sí lo era. Lo había sido desde el momento en que tomó una decisión sobre él sin saber nada de él. El señor Álvarez no apartó la mirada. No se regodeó. En cambio, hizo un leve asentimiento, casi imperceptible. No era perdón. No era lástima. Era reconocimiento. Entonces, sin otra palabra, tomó su café y volvió su mirada al atardecer más allá de la ventana. Como si ella ya no existiera. Y en ese momento, se dio cuenta de algo. Él había seguido adelante. Y ella era la que tendría que vivir con esto para siempre. Afuera del aeropuerto, el aire fresco de la tarde la envolvió al atravesar las puertas automáticas. Sus pies la llevaron al estacionamiento, pero su mente estaba atrapada, dentro de ese avión, dentro de esa terminal, dentro del momento en que todo se había desmoronado. Desbloqueó su coche y se deslizó en el asiento del conductor, agarrando el volante con tanta fuerza que sus dedos dolían. Durante años, había pensado que el poder venía del control, de estar a cargo, de hacer cumplir las reglas. Pero ahora, sentada sola en su coche sin nada más, entendía la verdad. El poder nunca había estado en sus manos. Había estado en las de él. Y todo lo que le había tomado para destruir todo lo que ella había construido fue su silencio. Giró la llave en el encendido, el motor rugió al arrancar. Pero no se fue. Simplemente se quedó allí, mirando las luces parpadeantes del aeropuerto en su espejo retrovisor. Sabiendo que en algún lugar dentro, el señor Álvarez estaba abordando su próximo vuelo. Avanzando. Y ella. Ella no iba a ninguna parte. Se quedó en el coche, agarrando el volante, el zumbido del motor llenando el espacio vacío a su alrededor. Su mente giraba, reproduciendo cada momento de las últimas horas, tratando de entender. Entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Había entrado en ese vuelo con certeza, con control, con autoridad. Había creído que era intocable, una profesional experimentada que sabía cómo manejar a los pasajeros, cómo dirigir su cabina, cómo mantener el orden. Pero ahora estaba sentada en el estacionamiento de un aeropuerto donde había trabajado durante 10 años, sabiendo que quizás nunca volvería a entrar como empleada. Nunca había estado en este lado de las cosas antes. Nunca había sido ella la que recibía la orden de irse.
Sus dedos se apretaron alrededor del volante. Una parte de ella quería estar enojada. Quería decirse a sí misma que esto era injusto, que solo estaba haciendo su trabajo, que había seguido el protocolo. Pero la verdad la miraba de frente como un espejo del que no podía apartar la vista. No había seguido el protocolo. Había asumido. Había mirado al señor Álvarez y decidido en un instante que él no pertenecía, que su presencia en primera clase era un error. No había verificado adecuadamente. No había confirmado. Simplemente había actuado. Y ahora. Ahora estaba pagando por ello de una manera que nunca esperó. Soltó un suspiro tembloroso, mirando el resplandor del aeropuerto a lo lejos. Los vuelos seguían llegando y saliendo. La gente seguía moviéndose. El negocio seguía como siempre. Pero su mundo se había detenido. Alargó la mano para tomar su teléfono con los dedos rígidos y desbloqueó la pantalla. Lo primero que vio fue una notificación. Su correo del trabajo. Su estómago se retorció mientras lo abría, la pantalla cargando lentamente, como burlándose de ella. Asunto: revisión del estado del empleado, notificación de suspensión inmediata. Su visión se nubló ligeramente mientras leía las palabras, aunque ya sabía lo que decían. Había sido suspendida antes de siquiera salir del aeropuerto. Su acceso al portal de la empresa había sido revocado. Su horario había sido borrado. Todavía no estaba despedida. Pero sabía que se acercaba. Se le formó un nudo en la garganta. Siempre había pensado que era insustituible. Pero el tono frío y profesional del correo lo dejaba claro. Solo era otra empleada. Otro nombre en una lista. Otra persona que había cometido un error lo suficientemente grande como para que la empresa la borrara. Su mano tembló ligeramente mientras bloqueaba su teléfono y lo dejaba caer sobre el asiento del copiloto. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Durante 10 años, su identidad había estado envuelta en este trabajo. Los vuelos largos. El uniforme. La rutina. Había entregado todo a ello, creyendo que la hacía a alguien. Y ahora. Sin él, se sentía como nadie. Parpadeó con fuerza, obligándose a respirar. Esto no era el final. No podía serlo. Podía arreglarlo. Tal vez si iba a la oficina central. Tal vez si explicaba. Tal vez si se disculpaba. ¿Sería suficiente? ¿Sería algo suficiente? Su pecho se tensó. No se trataba solo de su trabajo. Se trataba de lo que había hecho. Se trataba de la forma en que había visto a las personas. La forma en que las había tratado. ¿Cuántos otros pasajeros había descartado a lo largo de los años? ¿Cuántos se habían bajado de un vuelo sintiendo que no pertenecían? ¿Por su culpa? Una nueva ola de vergüenza la envolvió. No solo había perdido su trabajo. Sus pies la llevaron al estacionamiento, pero su mente estaba atrapada, dentro de ese avión, dentro de esa terminal, dentro del momento en que todo se había desmoronado. Desbloqueó su coche y se deslizó en el asiento del conductor, agarrando el volante con tanta fuerza que sus dedos dolían. Durante años, había pensado que el poder venía del control, de estar a cargo, de hacer cumplir las reglas. Pero ahora, sentada sola en su coche sin nada más, entendía la verdad. El poder nunca había estado en sus manos. Había estado en las de él. Y todo lo que le había tomado para destruir todo lo que ella había construido fue su silencio. Giró la llave en el encendido, el motor rugió al arrancar. Pero no se fue. Simplemente se quedó allí, mirando las luces parpadeantes del aeropuerto en su espejo retrovisor. Sabiendo que en algún lugar dentro, el señor Álvarez estaba abordando su próximo vuelo. Avanzando. Y ella. Ella no iba a ninguna parte. Se quedó en el coche, agarrando el volante, el zumbido del motor llenando el espacio vacío a su alrededor. Su mente giraba, reproduciendo cada momento de las últimas horas, tratando de entender.
Entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Había entrado en ese vuelo con certeza, con control, con autoridad. Había creído que era intocable, una profesional experimentada que sabía cómo manejar a los pasajeros, cómo dirigir su cabina, cómo mantener el orden. Pero ahora estaba sentada en el estacionamiento de un aeropuerto donde había trabajado durante 10 años, sabiendo que quizás nunca volvería a entrar como empleada. Nunca había estado en este lado de las cosas antes. Nunca había sido ella la que recibía la orden de irse. Sus dedos se apretaron alrededor del volante. Una parte de ella quería estar enojada. Quería decirse a sí misma que esto era injusto, que solo estaba haciendo su trabajo, que había seguido el protocolo. Pero la verdad la miraba de frente como un espejo del que no podía apartar la vista. No había seguido el protocolo. Había asumido. Había mirado al señor Álvarez y decidido en un instante que él no pertenecía, que su presencia en primera clase era un error. No había verificado adecuadamente. No había confirmado. Simplemente había actuado. Y ahora estaba pagando por ello de una manera que nunca esperó. Soltó un suspiro tembloroso, mirando el resplandor del aeropuerto a lo lejos. Los vuelos seguían llegando y saliendo. La gente seguía moviéndose. El negocio seguía como siempre. Pero su mundo se había detenido. Alargó la mano para tomar su teléfono con los dedos rígidos y desbloqueó la pantalla. Lo primero que vio fue una notificación. Su correo del trabajo. Su estómago se retorció mientras lo abría, la pantalla cargando lentamente, como burlándose de ella. Asunto: revisión del estado del empleado, notificación de suspensión inmediata. Su visión se nubló ligeramente mientras leía las palabras, aunque ya sabía lo que decían. Había sido suspendida antes de siquiera salir del aeropuerto. Su acceso al portal de la empresa había sido revocado. Su horario había sido borrado. Todavía no estaba despedida. Pero sabía que se acercaba. Se le formó un nudo en la garganta. Siempre había pensado que era insustituible. Pero el tono frío y profesional del correo lo dejaba claro. Solo era otra empleada. Otro nombre en una lista. Otra persona que había cometido un error lo suficientemente grande como para que la empresa la borrara. Su mano tembló ligeramente mientras bloqueaba su teléfono y lo dejaba caer sobre el asiento del copiloto. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Durante 10 años, su identidad había estado envuelta en este trabajo. Los vuelos largos. El uniforme. La rutina. Había entregado todo a ello, creyendo que la hacía a alguien. Y ahora, sin él, se sentía como nadie. Parpadeó con fuerza, obligándose a respirar. Esto no era el final. No podía serlo. Podía arreglarlo. Tal vez si iba a la oficina central. Tal vez si explicaba. Tal vez si se disculpaba. ¿Sería suficiente? ¿Sería algo suficiente? Su pecho se tensó. No se trataba solo de su trabajo. Se trataba de lo que había hecho. Se trataba de la forma en que había visto a las personas. La forma en que las había tratado. ¿Cuántos otros pasajeros había descartado a lo largo de los años? ¿Cuántos se habían bajado de un vuelo sintiendo que no pertenecían? ¿Por su culpa? Una nueva ola de vergüenza la envolvió. No solo había perdido su trabajo. Luego, el segundo video, el momento en que se vio obligada a caminar de regreso por el pasillo y disculparse. La humillación estaba escrita en su rostro, congelada en el tiempo para que el mundo la viera. Miles de comentarios inundaban la publicación. Ni siquiera revisó su boleto. Solo asumió. Asqueroso. Me alegra que haya recibido lo que se merecía. ¿Cuántas veces ha pasado esto antes y nadie lo grabó? Perdió su trabajo en tiempo real. Eso es karma. No siento ninguna lástima por ella. Su garganta se cerró. Esto ya no se trataba solo de la aerolínea.
Esto estaba en todas partes. Siguió desplazándose, su respiración entrecortada. Más titulares. Más comentarios. Más personas analizando cada momento. Algunos pedían que se le prohibiera permanentemente trabajar en la industria aérea. Otros ya estaban encontrando su información personal, su dirección, las redes sociales de su familia. Su visión se nubló mientras el pánico se apoderaba de ella. Esto no era solo la pérdida de un empleo. Era su vida desmoronándose en tiempo real. Arrojó el teléfono al asiento del pasajero como si le hubiera quemado, agarrando el volante mientras su respiración se volvía más rápida. Esto no podía estar pasando. Parpadeó rápidamente, tratando de contener el miedo creciente, la dura realidad de que no solo se había quedado sin trabajo. Estaba a punto de perderlo todo. Internet nunca olvida. Y el mundo tampoco. Su respiración se volvió entrecortada mientras apretaba el volante con más fuerza, sus nudillos doliendo por la presión. El camino frente a ella se volvió borroso, las luces de la calle alargándose en líneas brillantes mientras el pánico se hundía en su pecho. Esto ya no se trataba solo de su trabajo. Era su vida. Su nombre era tendencia. Su rostro estaba en cada noticiero, en cada plataforma de redes sociales, en cada conversación en secciones de comentarios llenas de desconocidos que nunca la conocerían, pero que ya la odiaban. ¿Y lo peor? Ni siquiera podía discutir con ellos. Porque tenían razón. Había asumido. Había humillado a un hombre. Había tratado al señor Álvarez de manera diferente. Y ahora, el mundo lo había visto. Tomó su teléfono con dedos temblorosos, dudando antes de desbloquearlo de nuevo. La pantalla se iluminó, inundada de notificaciones, mensajes de antiguos compañeros de trabajo, conocidos, personas que apenas recordaba pero que, de repente, tenían algo que decir. ¿Qué demonios pasó? ¿De verdad te despidieron? Estás en todas las noticias. Pero un mensaje resaltaba, un nombre que no había visto aparecer en mucho tiempo. Su madre. Tragó con dificultad antes de abrirlo. Era breve. Sin enojo. Sin juicio. Solo 4 palabras. ¿Qué has hecho? Su pecho se oprimió. Podía soportar los ataques de extraños. Podía soportar perder su trabajo. Pero esto. La vergüenza de saber que su propia familia la estaba viendo así, viendo cómo se desmoronaba en tiempo real, viendo cómo sus errores se esparcían por internet como fuego descontrolado. Eso era algo para lo que no estaba preparada. El teléfono se deslizó de sus manos, cayendo sobre el asiento del pasajero. Presionó la palma de su mano contra su frente, tratando de controlar su respiración. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? 10 años. Había pasado 10 años trabajando para lograr algo, construyendo una reputación, haciéndose un nombre. Y en un solo vuelo, una sola decisión, un solo momento, todo había desaparecido. Ahora no era nada. Sin trabajo. Sin futuro en la industria aérea. Sin manera de escapar del desastre que había creado. Porque esto no era algo que desaparecería en unos días. Esto la seguiría para siempre. La realización la golpeó como un martillo en el pecho. Nunca iba a escapar de esto. Esto no era solo un error. Esto era lo que había sido todo el tiempo. Y ahora, el mundo lo sabía. Sus dedos se cerraron en puños mientras miraba fijamente el camino oscuro frente a ella, el aeropuerto encogiéndose en su espejo retrovisor. En algún lugar, el señor Álvarez probablemente estaba abordando su próximo vuelo, siguiendo adelante. Pero ella no tenía a dónde ir. Y por primera vez en su vida, finalmente entendió lo que se sentía ser la persona que se queda atrás. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.